A ver, estimados estudiantes, continuamos con la segunda parte de Economía Política cuarto, en la cual ahorita vamos a ver sobre la pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de las necesidades, ¿ya? La pirámide de las necesidades. ¿Quién creen que haya sido Maslow? A ver, dejó la pirámide porque, voy a ponerle algo para que todos me recuerden. ¿O por qué creen que haya dejado una pirámide? A ver, ¿no? Acerca de la pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en una de sus, ¿no? En su obra Una teoría sobre la motivación humana de 1943, que posteriormente amplió, ¿no? Obtuvo una importante notoriedad, no solo en el campo de la psicología, sino en el ámbito empresarial, del marketing y la publicidad. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas, y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, parte inferior de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, que es la parte superior de la pirámide. Pero ¿quién fue Maslow, a ver, en sí, no? ¿Quién cree que haya sido? Maslow, ¿no? Abraham Maslow nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908 y muere en Palo Alto, California, el 8 de junio de 1970. Fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista, una corriente psicológica que postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental, que se manifestaría como una serie de procesos de búsqueda de actualización y autorrealización. Su posición se suele clasificar en psicología como una tercera fuerza, y se ubica teórica y técnicamente entre los paradigmas del conductismo y el psicoanálisis. Sus últimos trabajos lo definen, además, como pionero de la psicología humanista. El desarrollo teórico más conocido de Maslow es la pirámide de las necesidades, modelo que plantea una jerarquía de las necesidades humanas, en la que la satisfacción de las necesidades más básicas o subordinadas da lugar a la generación sucesiva de necesidades más altas o superordinarias. Sin embargo, según Maslow, únicamente aquellas necesidades no satisfechas generan una alteración en la conducta, ya que una necesidad suplida no genera por sí misma ningún efecto. Otro principio fundamental de su teoría es el que sugiere que las únicas necesidades que nacen con el individuo son las de la base, es decir, las necesidades fisiológicas, y las demás surgen a partir de estas necesidades de una vez que ya han sido suplidas. Así, a ver, pero para que él haya hecho esto de la jerarquía, ¿cómo creen que haya sido su vida, pues, no? Nacido en Brooklyn, Abraham Maslow fue el mayor de los 7 hermanos, cuyos padres eran emigrantes judíos procedentes de Ucrania. Era lento y ordenado, y recordaba su niñez como solitaria y bastante infeliz. En sus propias palabras, ¿no? Yo era un niño pequeño judío de un barrio no judío. Era un poco como ser el primer negro en una escuela de blancos. Está solo e infeliz.
Crecí en las bibliotecas y entre libros, así es como él Maslow lo pinta, ¿no? Maslow iba a estudiar Derecho, pero finalmente fue a la escuela de posgrado de la Universidad de Wisconsin para estudiar psicología. En diciembre de 1928, antes de terminar sus estudios, se casó con su prima mayor Berta Kaufman y durante su época conoció a su principal mentor, el profesor Harry Carlow. Comenzó una línea original de investigación, estudiando en el comportamiento sexual y denominación de los primates. Va en 1930, ¿no? Obtuvo su maestría en 1931 y su doctorado en 1934, todos en psicología y en la Universidad de Wisconsin. En ese año propuso la teoría psicológica llamada hoy día jerarquía de las necesidades de Maslow, una teoría sobre la motivación humana. Un año después de su graduación, volvió a Nueva York para trabajar con Edward Thorndike en la Universidad de Columbia, donde empezó a interesarse en la investigación de la sexualidad humana. Allí encontró otro mentor de Alfred Adler, uno de los primeros colegas de Sigmund Freud. Entre 1937 y 1951, Maslow estuvo en la facultad del College de Brooklyn de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde asumió un cargo académico de profesor y comenzó a dar clases a tiempo completo. En Nueva York entró en contacto con muchos inmigrantes europeos que llegaban a Estados Unidos, en especial a Brooklyn personas como Alfred Adler, Erich Fromm, Karen Horney y así como varios psicólogos de la Gestalt y freudianos. En concreto, conoció a dos mentores más, la antropóloga Ruth Benedicti y el psicólogo de la Gestalt Max Wertheimer, a quienes admiraba tanto profesional como personalmente. Estos eran tan consumados en sus respectivos campos y tan maravillosos seres humanos para que él empezó a tomar notas acerca de ellos y de su comportamiento. Este sería la base de su investigación y pensamiento a lo largo de toda su vida, sobre la salud mental y el potencial humano. En 1951, Maslow se mudó a Boston y pasó a ser jefe de departamento de psicología en la Universidad de Brandeis, donde permaneció 10 años y tuvo la oportunidad de conocer a Kurt Goldenstein, ¿no? Que le introdujo en el concepto de autorrealización y empezó su propia andadura teórica. Fue aquí también donde empezó su cruzada a favor de la psicología humanista, corriente que ulteriormente llegó a tener mayor alcance que la teoría de las necesidades. La tesis central de la pirámide de las necesidades, que ha tenido aplicación en diversos campos, incluso más allá de la psicología, que expresa, ¿no? En lo que los seres humanos tienen necesidades estructuradas en diferentes estratos, de tal modo que las necesidades secundarias o superiores van surgiendo a medida que van satisfaciendo las más básicas. La explicación de las teorías de Maslow en la psicología laboral buscó afianzar la estima de los trabajadores, ayudarlos a crecer, a autorrealizarse y a innovar en la empresa. ¿No? Escribió extensamente sobre el tema, tomándose prestadas, ¿no? Otros psicólogos y añadiendo su propia aportación de forma significativa, destacando además de los conceptos de jerarquía, necesidad y autorrealización, los metanecesidades, metamotivación y experiencias sublimes. Maslow se convirtió en el líder de la escuela humanista en psicología de que surgió en los años 1950 y 1960, al que se refería como la tercera fuerza, más allá de la freudiana y el conductismo. Y en 1967, la American Humanist Association lo nombró Humanista del Año. En los últimos años de su vida, ya semi-retirado de la actividad docente, Maslow se dedicó a un gran proyecto teórico no acabado, desarrollar una filosofía y una ética que concordaran con la hipótesis de la psicología humanista. Abraham Maslow influyó notablemente en la visión del mundo para la sociedad. Proporcionó un nuevo rostro al estudio del comportamiento humano. Llamó a su nueva disciplina psicología humanista. Su vida familiar y sus experiencias influenciaron sus ideas psicológicas tras la Segunda Guerra Mundial.
¿no? A ver, su vida familiar y sus experiencias influyeron en sus ideas psicológicas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Maslow comenzó a cuestionarse de modo en que los psicólogos llegan a sus conclusiones, y aunque no estaba totalmente en desacuerdo, tenía sus propias ideas sobre cómo entender a la mente humana. Sí, digamos, tras la Segunda Guerra Mundial, Maslow comenzó a cuestionarse sobre el modo que los psicólogos llegan a sus conclusiones, y aunque no estaba totalmente de acuerdo, tenía sus propias sobre cómo entender la mente humana. Los psicólogos humanistas postulan que todas las personas tienen un intenso deseo de realizar completamente su potencial para alcanzar un nivel de autorrealización, para probar que los seres humanos no solamente reaccionan ciegamente a las situaciones, sino que tratan de realizar una tarea mayor. Maslow estudió mentalmente a individuos saludables en lugar de a personas con serios problemas psicológicos. Esto le proporcionó, ¿no?, información para su teoría de que la gente vive experiencias cumbre, momentos que sublimes en la vida en que el individuo está en armonía consigo mismo y con su entorno. Desde la perspectiva de Maslow, las personas autorrealizadas pueden vivir y muchas experiencias cumbre durante el día, mientras otras tienen esa experiencia con menor frecuencia. ¿No? A ver, Maslow, ¿no?, ideó una ayuda visual para explicar su teoría, que llamó jerarquía de las necesidades. Consiste en una pirámide que contiene las necesidades humanas, psicológicas y físicas, subiendo escalón a escalón por la pirámide, que se llega a la autorrealización. ¿A qué creen que significa autorrealización? A ver, no, a ver. En base a la pirámide, ¿no?, que tienen ahí una referencia, se encuentran las necesidades básicas o necesidades fisiológicas, que incluyen, pues, ¿no?, la alimentación, comer y beber, la respiración, la eliminación, orinar, defecar, sudar, el descanso y el sueño, y en general el mantenimiento voluntario e involuntario inst- e instintivo de las funciones corporales que hacen posible la vida, o sea, descanso y todo ello. A ver, el descanso y el sueño en general, el mantenimiento voluntario, ¿no? El siguiente nivel es el de las necesidades de seguridad y protección, seguridad, orden, ¿no?, y estabilidad. A ver, estos dos primeros escalones son importantes para la supervivencia de la persona.
Una vez que los individuos tienen satisfecha su nutrición, cobijo y seguridad vital, tratan de satisfacer otras necesidades. El tercer nivel es el de necesidad de amor y pertenencia, compuesto por necesidades psicológicas. Cuando los seres humanos han cuidado de sí mismos físicamente, están listos para compartirse a sí mismos con otros. El cuarto nivel se alcanza cuando los individuos se sienten cómodos con lo que han conseguido. Este es el nivel de necesidad de estima, que incluye el éxito y el estatus, fundamentalmente de la percepción propia, autoestima, aunque también en la percepción que los demás le transmiten, heteroestima. La cima de la pirámide es la necesidad de autorrealización y se supera cuando se alcanza un estado de armonía y entendimiento. Maslow basó su estudio en las varias ideas de otros psicólogos. En Albert Einstein y en personas que conocía claramente cumplían con el estándar de autorrealización. Usó los escritos y realizaciones de Einstein para identificar las características de la persona autorrealizada. Encontró que todos los individuos que estudió presentaban rasgos de personalidad similares. Todos estaban centrados en la realidad, capaces de diferenciar lo que era fraudulento de lo que era genuino. También estaban centrados de los problemas, en el sentido de que se trataban las dificultades de la vida como problemas que requerían solución. Estos individuos también estaban cómodos cuando estaban solos y tenían relaciones personales saludables. Solo tenían unos pocos familiares y amigos cercanos, más que un gran número de relaciones superficiales. Una figura histórica que resultó útil a Maslow en su camino hacia el entendimiento de la autorrealización fue Lao Tse, el padre del taoísmo. Un principio del taoísmo consiste en que las personas no tienen significado personal ni placer buscando posesiones materiales. Cuando Maslow introdujo estas ideas, algunos no estaban preparados para entenderlas. Otros le tildaron de acientífico, algunas veces considerando como un desacuerdo con Freud y su teoría psicoanalítica. Maslow realmente posicionó su trabajo como complemento vital a Freud. En su libro Toward of Psychology Divine, afirmaba él como si Freud nos proporcionase vital la enferma de la gloria, ¿no? ¿No? A ver. Consecuentemente, argumentaba Maslow, la forma en la que las necesidades esenciales son satisfechas es tan importante como la necesidad en sí misma. Junto a estos dos elementos definen la experiencia humana en medida de que una persona satisface su impulso de cooperación social, establece relaciones significativas con otras personas y amplía su mundo. En otras palabras, establece conexiones significativas con una realidad externa, un componente esencial de la autorrealización. En cambio, en la medida en que las necesidades vitales se encuentren egoísmo, satisfacción del deseo de competición, competencia, la persona quiere emociones hostiles y limita sus relaciones con la realidad externa. Su conciencia permanece internamente ilimitada.
¿no? A ver, consecuentemente, argumentaba Maslow, ¿no? En la forma que las necesidades esenciales son satisfechas tan importante como la necesidad en sí misma. Junto a estos dos elementos, ¿no? Definen la experiencia humana. En la medida en la que una persona satisface, ¿no? Su impulso de cooperación social. Establece relaciones significativas, ¿no? Entre persona y amplía su mundo. En otras palabras, ¿no? Establece conexiones significativas con una realidad externa, un componente esencial de la autorrealización. En cambio, en la medida en que las necesidades vitales se encuentran egoísmo y satisfacción, a ver, ¿no? Digamos, más allá de la rutina de satisfacción de las necesidades, Maslow previó experiencias extraordinarias llamadas de experiencias, ¿no? Experiencias cumbres, que constituyen monedas como profundo amor, entendimiento, felicidad o arrobamiento. Las personas con las que la persona se siente más compleja vive la autosuficiente e incluso como la oveja que... No, a ver, ¿ustedes qué necesidad tienen últimamente? A ver, ¿no? ¿Creen que cumplen todas las necesidades o no? A ver, voy a emplearlo más. ¿Creen que lleguen a cumplir todas estas necesidades? A ver, piensen por un ratito, ¿no?
No, a ver, todas esas necesidades lo cumplen ustedes a diario. Bueno, pues la de arriba no tanto, ¿no? A ver, ¿no? Reflexionen. ¿Qué necesidades cumplen al diario? A ver, ¿no? ¿Cuál creen que sería? A ver, ¿cuál creen que sería? A ver, ¿no? Digamos, a ver, hasta llegar hasta el punto de arriba, autorrealización. Sabiendo una vez eso, vamos a contestar las preguntas de la vez pasada. No sé si se recuerdan, ¿no? Acerca de lo que era economía política. A ver, ¿no? Este con respecto del tema anterior, no sé si se recuerdan.